Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traigo la información más jugosa y los chismes más candentes del mundo del espectáculo, especialmente de Turquía, que tanto nos apasiona. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que explotó en su momento, un drama digno de una serie turca, la ruptura de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Sí, la pareja dorada, los reyes de la pantalla, y cómo terminó todo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Fue verdad que Hande Erçel fue la manzana de la discordia? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, la verdad detrás de esta impactante separación. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones y drama, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y les encantan los chismes de celebridades turcas, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, me regalen un like si este tema les interesa. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, arranquemos con este chisme. La historia de amor entre Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin comenzó, como muchas otras, en el set de grabación. En 2014 protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos y con una conexión innegable. Su romance se convirtió en el sueño de muchos, y sus fotos juntos en eventos y redes sociales alimentaban la fantasía de sus fans. Parecían inseparables, una pareja sólida y muy enamorada. Viajes, eventos glamurosos, dedicatorias en redes, parecía sacado de un cuento de hadas. La chispa entre Serine y Kerem fue evidente desde el primer momento en Medcezir. Sus personajes, Mira y Yaman, cautivaron a la audiencia con su historia de amor llena de altibajos. La intensidad de sus escenas románticas y la naturalidad con la que se complementaban hicieron que los fans soñaran con verlos juntos en la vida real. Y sus deseos se hicieron realidad. La noticia de que estaban saliendo fuera del set causó furor en las redes sociales, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de Turquía. Su relación duró bastante tiempo para los estándares de las parejas de celebridades, aproximadamente 4 años. Esto solo hizo que el impacto de su ruptura fuera aún mayor. Nadie se lo esperaba, y los rumores comenzaron a circular casi inmediatamente después de que se hiciera pública la noticia. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron después de tanto tiempo y aparentemente tanta felicidad? Durante esos 4 años, Serine y Kerem se convirtieron en un referente de las parejas en el mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y cada evento al que asistían juntos generaba titulares en los medios. Se les veía felices y enamorados, compartiendo momentos especiales y demostrando su cariño públicamente. Sus redes sociales eran un escaparate de su amor, con fotos de viajes, celebraciones y dedicatorias que hacían suspirar a sus seguidores. La pareja también aprovechó su fama para apoyar diversas causas sociales, lo que les ganó aún más el cariño del público. Su imagen de pareja comprometida y solidaria reforzaba su estatus de ídolos, y su relación parecía ser un ejemplo de estabilidad y amor verdadero en un mundo tan volátil como el del entretenimiento. Las versiones fueron muchas y los medios turcos no tardaron en especular con todo tipo de escenarios. Desde diferencias irreconciliables hasta desgaste de la relación, pero hubo un rumor que resonó con fuerza, la supuesta infidelidad de Kerem con Hande Erçel. Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza y su talento. En ese momento Hande estaba protagonizando la exitosísima serie Love is in the Air Senkalkam con Kerem Bürsin. ¿Coincidencia? Claro que no. La química entre Hande y Kerem en la serie era innegable. La pasión, la conexión, todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre ellos. Los fans, al igual que los medios, comenzaron a especular sobre un posible romance fuera del set. Las fotos, los vídeos y los rumores no tardaron en aparecer en las redes sociales, y la noticia de la separación de Serine y Kerem solo alimentó aún más estas especulaciones. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global, catapultando a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. La historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable que los fans no dudaban en imaginar una relación fuera de la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se mezcló con la realidad.
La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a publicar artículos que insinuaban una posible relación clandestina entre Kerem y Hande. Se hablaba de miradas cómplices, de salidas juntos y de un ambiente de complicidad que superaba la relación profesional. Los paparazzi los seguían a todos lados, buscando la foto que confirmara el rumor. Por supuesto, tanto Kerem como Hande negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Insistieron en que eran simplemente compañeros de trabajo y amigos. Şerinay, por su parte, mantuvo un perfil bajo, sin hacer declaraciones públicas sobre el tema. Optó por la discreción, una estrategia que a menudo es la más efectiva en estos casos. Entonces, ¿fue Hande realmente la causa de la ruptura? Es una pregunta que muchos nos hicimos en su momento. La verdad, como suele suceder en estos casos, es compleja y difícil de determinar con certeza. Pero vamos a analizar los hechos y las pistas que tenemos para intentar llegar a una conclusión. Una de las razones que podrían respaldar la teoría de la infidelidad es el hecho de que Kerem y Hande, después de la serie Love is in the Air, comenzaron una relación. Confirmaron su romance públicamente y se les vio muy enamorados. Esto para muchos fue una prueba de que el romance había comenzado antes, incluso mientras Kerem aún estaba con Şerinay. Esta evidencia por sí sola podría ser suficiente para concluir que hubo una infidelidad. Sin embargo, es importante analizar otros factores que podrían haber influido en la situación. La dinámica de una relación puede cambiar con el tiempo, y es posible que Kerem y Şerinay estuvieran atravesando un momento difícil, incluso antes de la llegada de Hande a la ecuación. Sin embargo, también es importante considerar otros factores. Una relación de 4 años puede desgastarse, aunque haya mucho amor. La rutina, las diferencias de personalidad, los proyectos individuales, todo esto puede influir en una pareja. Şerinay y Kerem eran 2 personas con carreras muy demandantes, y es posible que el ritmo de vida y las responsabilidades hayan afectado su relación. La vida de las celebridades, como sabemos, está llena de compromisos y exigencias. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las entrevistas y los eventos públicos pueden generar estrés y dificultar el mantenimiento de una relación a largo plazo. Es posible que Şerinay y Kerem, con sus agendas apretadas, no tuvieran el tiempo y la energía necesarios para nutrir su relación. Además, la prensa turca a veces puede ser sensacionalista y exagerar las historias. Es posible que los medios hayan inflado los rumores sobre Hande para crear un drama y vender más periódicos y revistas. La fama, como saben, muchas veces tiene un precio, y los famosos suelen ser víctimas de la especulación. La prensa sensacionalista, lamentablemente, a menudo distorsiona la realidad para generar interés y aumentar las ventas. Los rumores, las especulaciones y las medias verdades son herramientas comunes en este tipo de publicaciones. En el caso de Şerinay, Kerem y Hande, la prensa turca aprovechó la situación para crear un escándalo mediático, alimentando la curiosidad del público y generando un ambiente de morbo alrededor de la ruptura. Otra teoría, que también cobró fuerza, es que la relación entre Şerinay y Kerem simplemente había llegado a su fin. El amor puede cambiar, las personas también. Es posible que después de 4 años, se hayan dado cuenta de que ya no compartían los mismos intereses, metas y aspiraciones para el futuro. En este sentido, la presencia de Hande en la vida de Kerem, independientemente de que haya habido una infidelidad o no, pudo haber sido el detonante para que Kerem tomara la decisión de poner fin a su relación con Şerinay. Las relaciones, como los seres humanos, evolucionan. Las personas cambian, sus intereses se transforman y sus prioridades se modifican. Es posible que Şerinay y Kerem, a pesar del amor que se profesaban, hayan llegado a un punto en el que sus caminos ya no se alineaban. El desgaste de la rutina, las diferencias en sus proyectos personales y las nuevas aspiraciones podrían haber contribuido a la separación. Algunas fuentes cercanas a Şerinay afirmaron que ella se sintió traicionada y decepcionada. Se decía que aunque no hubiera una infidelidad consumada, Kerem había empezado a distanciarse emocionalmente de ella, lo que la hizo sentir sola y vulnerable. Esta traición emocional, para muchas personas, es tan dolorosa como una infidelidad física. La traición emocional, a menudo, es más sutil y silenciosa que la infidelidad física. Se manifiesta en la falta de comunicación, el distanciamiento afectivo y la indiferencia. Para Şerinay, la sensación de que Kerem se estaba alejando emocionalmente pudo haber sido devastadora, especialmente después de 4 años de relación. La soledad y la vulnerabilidad que experimentó probablemente contribuyeron a su decisión de poner fin a la relación.
Es importante recordar que la verdad definitiva sobre lo que sucedió entre Serine y Kerem probablemente solo la conocen ellos dos. Nunca sabremos con certeza si Ande fue o no la causa principal de la ruptura. Lo que sí sabemos es que el final de su relación fue un duro golpe para los fans y para ambos actores. En el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas suelen ser eventos públicos y mediáticos. Los fans, los medios y el público en general se involucran en la historia, analizando cada detalle y especulando sobre las causas y las consecuencias. En el caso de Serine y Kerem, la atención mediática fue abrumadora, y la presión de los medios probablemente dificultó el proceso de separación. Hoy, tanto Serine como Kerem han continuado con sus carreras, y aunque sus caminos se separaron sentimentalmente, ambos siguen siendo muy queridos y respetados en Turquía. Serine ha protagonizado varias series y películas exitosas, y Kerem ha seguido trabajando como actor y productor. Hande y Kerem terminaron su relación después de un tiempo, y cada uno ha seguido con su vida. Después de la ruptura, tanto Serine como Kerem han demostrado profesionalismo y madurez, enfocándose en sus carreras y evitando los conflictos públicos. Han seguido trabajando en proyectos exitosos y han mantenido una imagen positiva, a pesar de las dificultades personales que hayan podido experimentar. En resumen, la ruptura de Serine y Kerem fue un evento que generó mucha especulación y controversia. Si bien la teoría de la infidelidad con Hande Erçel fue una de las más populares, la verdad podría ser mucho más compleja. Lo que sí sabemos es que fue el fin de una relación que parecía perfecta, y el comienzo de nuevos caminos para cada uno de ellos. La historia de Serine, Kerem y Hande nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser efímeras y los rumores implacables. A pesar de las especulaciones y la atención mediática, cada uno de ellos ha logrado mantener su carrera y su reputación, demostrando su talento y su profesionalismo. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la ruptura de Serine y Kerem. Intenté darles la información más completa y precisa posible, basándome en los hechos y los rumores que circularon en su momento. La ruptura de una pareja tan querida como Serine y Kerem siempre es un tema de interés y debate. Los fans, los medios y el público en general buscan respuestas y explicaciones, y es natural que se sientan curiosos por conocer los detalles de la separación. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. El apoyo de los fans es fundamental para el éxito de un canal de chismes de celebridades. Los likes, los comentarios, las suscripciones y las veces que se comparte el contenido son indicadores de la popularidad y el impacto del canal. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que Hande tuvo algo que ver? ¿Qué les pareció la relación de Serine y Kerem? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con los fans es una parte esencial de cualquier canal de YouTube. Leer y responder a los comentarios, responder preguntas y participar en el debate con el público fortalece la comunidad y genera un sentido de pertenencia. Y por último, pero no menos importante, los invito a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, si les gusta el chisme y las noticias del mundo del espectáculo turco, este es su lugar. La campanita de notificaciones es una herramienta crucial para que los suscriptores estén al tanto de los nuevos vídeos. Activar la campanita garantiza que los fans no se pierdan ninguna novedad y puedan estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao.